El sol de la tarde caía sobre el rancho Los Olivos, como una bendición de oro líquido, bañando las paredes de estuco blanco y los extensos jardines, donde la risa de los niños se mezclaba con el aroma dulce y ahumado de la carne, asándose lentamente sobre leña de mezquite. Era un domingo cualquiera, o al menos eso intentaba simular la vida, tejiendo una ilusión de paz en una tierra donde la paz es un lujo prestado. La música de banda vibrante y alegre llenaba el aire, compitiendo con el murmullo de las conversaciones familiares, el tintineo de las botellas de cerveza helada y la sensación de seguridad que otorgan los muros altos y las puertas cerradas. En la cabecera de la mesa larga, bajo la sombra de un árbol centenario, estaba don Aurelio, un hombre cuya piel parecía hecha de la misma tierra árida que rodeaba la propiedad. Sus ojos, nublados por la catarata pero afilados por la experiencia, observaban a su descendencia con una mezcla de orgullo y una vigilancia instintiva que nunca se apagaba, ni siquiera en la santidad del hogar. Él sabía, mejor que nadie, que en México, el paraíso y el infierno no son lugares distintos, sino vecinos que comparten la misma cerca, y que la violencia es un viento que no respeta puertas ni apellidos. La brisa cambió de dirección repentinamente, trayendo consigo no el frescor de la sierra, sino un presagio vibrante, un temblor en el suelo que los caballos en los establos sintieron antes que los hombres. La música se detuvo, no porque alguien apagara el equipo, sino porque el rugido de los motores ahogó la melodía. No era el sonido de visitas esperadas, era el gruñido mecánico y agresivo de un convoy pesado. Eran 4 camionetas, monstruos blindados artesanalmente, pintados con el negro mate de la muerte y las siglas blancas que congelaban la sangre. Selle y Gan irrumpieron a través del portón principal, no abriéndolo sino arrancándolo de sus pilares, con la fuerza bruta de una embestida, haciendo volar el metal retorcido y levantando una nube de polvo asfixiante que cubrió el banquete familiar con un sudario gris. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de un bebé y el sonido de botas militares golpeando la tierra compactada. De los vehículos descendieron 20 hombres, sombras uniformadas con chalecos tácticos y rostros cubiertos por pasamontañas de calaveras, portando fusiles Barrett calibre 50 y cuernos de chivo, como si fueran extremidades naturales. Se desplegaron en abanico, con la disciplina del miedo y la arrogancia del poder, rodeando a las 50 personas que minutos antes celebraban la vida. El comandante del grupo, un hombre alto con la mirada inyectada en una locura química, caminó hacia el centro del jardín, pateando una silla infantil en su camino. Gritó órdenes, exigiendo que todos se tiraran al suelo, que entregaran los teléfonos, que suplicaran por unas vidas que él ya consideraba suyas. Buscaban a alguien, o tal vez solo buscaban afirmar su dominio, marcar el territorio con sangre inocente, como perros rabiosos. Pero cometieron el error clásico de la nueva generación de la violencia. Confundieron la calma con la debilidad y el retiro con el olvido. Don Aurelio no se tiró al suelo. Permaneció sentado en la cabecera, con las manos cruzadas sobre el mantel blanco, observando al invasor con una tristeza profunda, casi paternal. Lo que los sicarios del CNG no sabían, lo que su inteligencia deficiente no había detectado, era que aquel rancho no pertenecía a un empresario ganadero cualquiera. Aquel suelo albergaba a un linaje de la vieja guardia, hombres que habían operado bajo códigos de honor extintos, hombres que habían sobrevivido a las purgas de los 80 y 90, no por ser los más crueles, sino por ser los más astutos y letales cuando se amenazaba a los suyos. El aire se tensó, cargado de una electricidad estática que precedía a la tormenta. Don Aurelio hizo un gesto imperceptible, un ligero movimiento de cabeza hacia sus hijos y yernos, hombres de 40 y 50 años que, aunque vestían guayaberas y mocasines, mantenían la postura de soldados en reposo. La transformación
fue instantánea y aterradora. La familia no entró en pánico, entró en combate. De debajo de las mesas, de las macetas decorativas, de los huecos ocultos en las columnas del porche, emergieron armas que habían estado dormidas, pero aceitadas. No eran armas oxidadas, eran fusiles automáticos de precisión, cuidados con el amor de quien sabe que su vida depende de ellos. El primer disparo no vino de los invasores, sino de la abuela, una mujer de 70 años que sacó una pistola de su rebozo y con la mano firme de una matriarca espartana, disparó al conductor de la camioneta principal, convirtiendo el parabrisas en una telaraña de cristal y sangre. Ese fue el tañido de la campana, el inicio de una sinfonía macabra en aquel jardín del Edén, convertido en matadero. El caos que se desató no fue el desorden de una masacre unilateral, sino la brutalidad de una emboscada perfecta. Los sicarios, acostumbrados a intimidar a civiles desarmados y policías municipales mal pagados, se encontraron atrapados en un fuego cruzado, crossfire quirúrgico. Los hijos de don Aurelio se movían entre las columnas y los árboles con una fluidez ensayada, disparando en ráfagas cortas y controladas. Las balas de los invasores volaban erráticas, destrozando la fachada de la casa y haciendo estallar las jarras de agua fresca, mientras que el plomo de la familia encontraba carne, hueso y cuello. El comandante del cartel, que segundos antes se sentía un dios, vio cómo su escuadrón era desmantelado, pieza por pieza. Intentó levantar su radio para pedir refuerzos, para gritar que la inteligencia había fallado, que aquello era una trampa mortal, pero una bala le atravesó la mano, destrozando el aparato y sus ilusiones de grandeza. El polvo se mezclaba ahora con humo de pólvora, creando una niebla densa donde las siluetas caían y no se volvían a levantar. Los gritos de CJNG se transformaron en alaridos de dolor y súplicas confusas. No entendían cómo unos rancheros los estaban flanqueando, cómo conocían cada ángulo de tiro, cómo usaban el terreno como si fuera una extensión de sus propios cuerpos. Don Aurelio, aún sentado, sacó un revólver plateado de su cintura y, con una calma imperturbable, abatió a un sicario que intentaba flanquear a su nieta. No había odio en su rostro, solo la fría necesidad de la limpieza, como quien arranca una mala hierba que amenaza con ahogar la cosecha. En menos de 5 minutos, el estruendo cesó, dejando un zumbido sordo en los oídos de los sobrevivientes. El olor a carne asada había desaparecido, reemplazado por el hedor cobrizo y visceral de la muerte masiva. 20 cuerpos uniformados yacían esparcidos entre los juguetes de los niños y los restos de la comida. Sus armas tácticas inútiles, sus chalecos incapaces de detener la furia de una familia defendiendo su nido. Ningún miembro de la familia había caído. Algunos sangraban por heridas superficiales, rozaduras de balas que servirían como medallas de esta tarde maldita. Pero todos estaban de pie. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo violento que espejeaba la carnicería en el suelo. Don Aurelio se levantó lentamente, alisándose la guayabera. Caminó hacia el comandante herido, que yacía en el suelo respirando con dificultad, mirando con terror los ojos del anciano. No hubo interrogatorio, no hubo discursos de victoria. El viejo patriarca simplemente lo miró con la decepción de quien ve a una generación perdida, desperdiciada en la crueldad, sin propósito. Con un gesto seco, indicó a sus hijos que limpiaran el desastre. Las camionetas serían desaparecidas, los cuerpos serían tragados por el desierto que todo lo guarda, y el rancho volvería al silencio. Mientras los hombres comenzaban a arrastrar los cuerpos, la música de banda volvió a sonar, titubeante al principio, luego con fuerza, una afirmación desafiante de vida sobre la muerte. El mundo exterior nunca sabría lo que pasó allí. No habría reporte policial, no habría noticias, solo quedaría el susurro en la región. La leyenda de un rancho donde la muerte intentó entrar sin invitación y descubrió que la puerta estaba cerrada por demonios más viejos
y más sabios. Don Aurelio volvió a su silla, tomó un trago de tequila y miró al horizonte, sabiendo que habían ganado el día, pero que en esta guerra eterna, la victoria es solo una pausa antes de la siguiente batalla. Y ellos, sangre de su sangre, estarían listos.